así, sin más, pasamos a lo que sería la sección de intercambio, lo que llamamos la sección de intercambio. Aprovecho para saludarlo al querido ingeniero Juan Giordano de la Estación Experimental de Rafaela. Juan, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Está Alejandro Saavedra de la Agencia de Estación Rural de Justiniano Posse, ahí también cerquita de Marco Juárez, en la provincia de Córdoba. El doctor De Simone de la Estación Experimental de Salta, el ingeniero Ver de la Agencia de Crespo, el profesor Edgar Gareto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Está también el ingeniero Diego Villarruel de la Estación Experimental de Manfredi, referente en agricultura de precisión, y por supuesto también nos acompaña el licenciado Mauro Bianco, referente en comunicaciones para el Centro Regional Córdoba de INTA. Bueno, pasemos así sin más a lo que sería la sección de intercambio. Fe, yo tengo una pregunta como para romper el hielo. ¿Por qué decís que los contratistas desactivan la boquilla de dispersión de inoculante, la boquilla frontal, la que va en el acarreador? Normalmente se desactiva esa boquilla, que es algo que encontramos cuando vamos a visitar los distintos usuarios, porque normalmente se puede llegar a generar en algunos cultivos, no tanto en las pasturas, que tienen menor flujo de forraje, pero sí en los cultivos de mayor flujo, como el maíz o el sorgo, se puede generar un humedecimiento excesivo y trae problemas en traccionamiento del material y algunos puntos, como puede ser, ahí tenemos una zona también donde está el detector de metales. Entonces, por ahí prefieren desactivarlo y usarlo directamente en la boquilla del acelerador. Igual, no, sinceramente, con una sola boquilla, los resultados que se logran son muy buenos y no hay variación en cuanto a la calidad, ni en la dosificación, ni en la calidad lograda. Excelente, Fede. Ya que estamos en el tema dispersión de inoculantes, yo les recuerdo cuando Federico mostró la parte de inoculantes de ultra bajo volumen, donde mostró el sistema, por ejemplo, endotérmico de CLAAS. Solamente un comentario, les recordamos que el inoculante, si uno va a utilizar ese tipo de sistema de dispersión de ultra bajo volumen, el inoculante tiene que ser específico para ese tipo de aspersión. No puede ser cualquier inoculante, porque los inoculantes bacterianos estándar, si los ponemos en esos sistemas de ultra bajo volumen, decantan y se taponan los sistemas de distribución y las boquillas. Tiene que ser un inoculante específico para ultra bajo volumen que tiene propiedades químicas de no decantación, no sé cómo es que se dice, solamente un comentario. Flaco, o sea, con respecto a eso, nosotros el año pasado lo estuvimos probando y también pasamos un tanque de C3, 375 litros, donde ponemos una cantidad considerable de inoculante, a un tanque de 27 litros, de 37 litros, perdón. Entonces, estamos hablando de un tanque que tiene el 10% uno con respecto al otro, y la autonomía de los dos tanques es muy parecida, porque la dosificación es gota a gota en el caso del Lacti-Sealer, entonces, que es el endotérmico. Entonces, bueno, uno de los puntos que vimos ahí es hay que asegurar que esa gota tenga la cantidad de inoculante necesaria. A su vez, son milímetros que se usan por tonelada de forraje. Entonces, bueno, es clave eso que decís vos, y la mayoría de las marcas, en ese momento, el año pasado, hicimos una prueba con distintos inoculantes y usamos uno específico para el Lacti-Sealer, pero a partir también de ese trabajo, la mayoría de las marcas inoculantes ofrecen uno específico para lo que es ultra bajo volumen. Perfecto, perfecto. Siempre una cosa a tener en cuenta, porque si no, después los técnicos escuchamos en el campo que la inversión en inoculante no vale la pena porque no se vio ningún resultado en el silo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y una cosa, yo agrego un dato, hay trabajos científicos publicados, que determinan que la temperatura de la solución, la temperatura del agua a la cual se desactiva el inoculante bacteriano, es decir, se muere, es alrededor de los 40 grados de temperaturas. Ahí Federico mostró imágenes de, creo que eran Santiago del Estero. Tengamos en cuenta, 40 grados de temperatura es muchísimo menos que tibia el agua. Por ejemplo, una comparación
coloquial, si uno mete el dedo en la descarga del lavarropas doméstico cuando está seteado para agua caliente, bueno, el agua del lavarropas está a más o menos 40 grados. Entonces, testeemos con el dedo qué significa 40 grados de temperatura. Nosotros con Federico estuvimos en Santiago del Estero, más o menos alrededor del 10 de mayo, y a las 10 de la mañana el agua ya tenía, el agua de un tanque cisterna ya tenía 30 grados en el mes de mayo. Entonces, a las 10 de la mañana. Imaginémonos lo que sería trabajar en esa misma finca, en Santiago del Estero, por ejemplo, en diciembre o en enero o en febrero, la temperatura del agua. Entonces, mucho cuidado con eso, y de ahí viene justamente que las industrias de mecanización agrícola forrajera como CLAS hayan invertido tiempo y dinero en desarrollar y perfeccionar los sistemas de aplicación de ultra bajo volumen o endotérmicos, como el que mostró Federico, justamente para intentar solucionar ese problema, porque manejar 27, 30 litros de agua es totalmente, en el campo, es totalmente distinto a querer manejar 370 o 400 litros de agua. Sí, Flaco. Sí. No, y aportando eso, que no lo dije, que básicamente el sistema es endotérmico porque es un sistema simple, pero de doble pared. Entonces, con una capa aislante al medio, y eso hace que no se transmita tan fácil la temperatura exterior. Y después el otro punto, que al ser el objetivo del ultra bajo volumen, es un poco eso que decías vos, asegurar la calidad del agua. Y hay muchos usuarios que directamente le ponen agua destilada o llevan agua de buena calidad, que es algo que muchas veces no se encuentra en algunos lugares para asegurar la calidad de la aplicación. Entonces, el objetivo del ultra bajo volumen no es usar menos inoculante porque se usa la misma cantidad, o se usa otro que tiene otra concentración, pero sino simplificar la logística de la calidad del agua. Ahí creo que está Edgar y está el doctor Simone, no sé, Edgar o Mario, adelante. Quería preguntarle a Federico cómo varía para un picado de un maíz o un sorgo la altura de corte directo y ensilado, si nos puede comentar un poquito. O sea, para el maíz, la altura de corte, siempre la parte basal es lo que muchas veces se discrimina porque es la fibra de menor calidad. Entonces, normalmente eso se determina de acuerdo al estado en que esté el cultivo. Si vos vas a entrar en un estado óptimo, como decimos 37, 38, hasta 40% de materia seca, normalmente va a dejar 20, 25 centímetros de altura de corte. Ahora, el problema es que muchas veces, en los años de sequía o en los años que suceden problemas climáticos y se atrasa mucho y entra a cultivos pasados, muchas veces lo recomendable es bajar la altura de corte, porque en la parte basal de la planta donde hay mayor humedad. Entonces, te va a dar humedad para la compactación. La humedad siempre es importante para lograr compactación. El problema del silaje cuando está pasado, el primer problema es que se empiezan, sobre todo más de 45 o 50% de materia seca, perdés compactación. Entonces, bueno, ahí hay que bajar el tamaño de la fibra, ir sí o sí a un silo bolsa para asegurar una mayor densidad o más homogénea, y bajar la altura de corte para aportar un poquito de agua. Sí, Federico, ¿vos te acordás más o menos cuánto pesa yendo al ensayo ese de neumático que hicieron, cuánto pesa más o menos una picadora? Y una picadora está en los 15.000 kilos. Parecido a una cosechadora sin cabezal, digamos, y sin tolva. O sea, la cosechadora, el peso es más o menos parecido, lo que tiene que la cosechadora le agregas el cabezal, más grande, más pesado, y de 2.000 kilos, 2.500, 3.000, ¿de acuerdo? Y después tenemos la tolva, que hoy en las máquinas grandes también son 9.000 kilos, 8.000 kilos, que acá no lo tenés. Nosotros ese ensayo que yo uso en paralelo, es un ensayo que hicimos en INTA Manfredi, que lo hicimos con la Basal 125, que tiene un peso parecido a una Jaguar, con cabezal y media tolva. Nosotros estamos en 13.500 kilos. Y Fede, lo que le dio de óptimo para la compactación, la presión de inflado, que le dio de óptimo para la compactación,
comparada con la que recomiendan los fabricantes, ¿está cerca en las tablas? Sí, o sea, porque el ensayo lo hicimos directamente con Firestone, y ellos trajeron los neumáticos convencionales y se infló a las libras que decía el convencional, por tabla. Y después trajeron los neumáticos radiales y inflamos las libras que decía por tabla el radial, que eran 23 libras. Era una Don Roque 125 con un radial 650. Y después lo que hicimos nosotros, como genera mucha panza, la sobreinflamos a 40 libras, que es para que desapareciera un poquito la pancita que creíamos que normalmente como se usa. Excelente. Creo que levantó la mano Juan, Marcos, y después Ulises, y después Enrique. Hay un sistema en los crackers que es el que había estado utilizando John Deere, o utilizaba John Deere también, y que creo que CLAAS también lo incorpora dentro del paquete. Yo quería saber si esos crackers vos tuviste la oportunidad de verlos, de observarlos. Esos crackers que son A platillos. A platillos. Exacto. Esos crackers, Juan, acá en Argentina lo tiene disponible Gonselmas. Lo está trayendo Gonselmash al final. Sí, ellos los tienen disponibles, y en el caso de CLAAS y John Deere se pueden llegar a pedir. Argentina no vienen, básicamente son crackers que son muy agresivos. Lo que hace es, como decía vos, trabajan a platillo, entonces lo que hace es aumentar la superficie de contacto, aumentar la superficie de contacto entre los rodillos, y que el material esté más tiempo en fricción y tener más tiempo para quebrarlo. El problema que tienen en el caso de CLAAS, cuando uno compara el cracker tradicional, el Sherlock, que es el nuevo, y estos que también están disponibles, es que aumenta un poquito más el consumo, porque es más la fricción que se genera, y el otro punto es que aumenta una agresividad que es muy importante, y por ahí están pensados para bioenergía. Cuando uno compra una Jaguar con el paquete de bioenergía, sí viene con esos crackers. Y antes sí eran una solución comparado con los crackers de antigua generación, de los de 196 milímetros de diámetro, con menos dientes, con menos velocidad diferencial. Pero hoy, con los 250 de diámetro, con la mayor velocidad diferencial y con el mayor número de dientes, es como que se avanzó bastante y no hace falta llegar a los otros crackers de platillos. Que el otro cracker de platillos es excelente, la rotura agronómica del grano, pero con un mayor costo y un mayor desgaste. Hoy nosotros, un cracker antes, de los de antigua generación, duraba 4.000 hectáreas. Duraba 4.000 hectáreas, 3.500, 4.000 hectáreas. Sobre todo el que se gasta siempre es el rolo trasero, que es el que banca la parada y frena el material, pero normalmente picábamos entre 30 y 37% de materia seca. Ahora la vara se fue corriendo y fuimos hacia 40, y hoy los crackers duran 2.500 hectáreas. Duran 2.500 hectáreas porque estamos picando más seco, entonces labura más todo el año, y porque son más agresivos. Y bueno, hay un costo ahí. O sea, uno habla de un ciclo específico con rotura de grano a 40% de materia seca. Bueno, es como volvemos a la misma palabra, hay que invertir para tener eso, digamos. Entonces, hay un costo más importante. Muy claro, muchas gracias, bárbaro. Eso que ampliaste en este momento al final creo que es muy importante. Y con respecto, con lo que hablaste de la vida útil y el por qué, ahí está el punto, en el cambio del porcentaje de materia seca, ese aumento. Y lo otro interesante es como que ese picador, ese cracker con ese sistema platillo, es como que se pasa y no es lo necesariamente que sea así para la Argentina. Sí. O al menos hoy, capaz que en un futuro sí. Bien, buen día a todos. Yo lo que quería preguntarle es si la empresa CLAAS está pensando en alguna línea de investigación en el tema de compactación por maquinaria, por picadora y por carros, que realmente por ahí muchas veces se vuelve un problema por la cantidad de toneladas que
que comentaba, que estamos hablando de 15 toneladas, y con 5 toneladas por eje ya nosotros estamos compactando el suelo. Entonces por ahí, si hay algo para desarrollar en lo que es la compactación del suelo, en el tema de picadoras o máquinas de o carros, digamos, para solucionar el tema de compactación de suelo, que es un problema físico, no solamente cosechadora de granos, sino también en este tipo de máquinas, también son un problema, y se viene acrecentando día a día en nuestra zona. Voy a hablar de la zona norte de la Argentina, que es un problema muy serio, la compactación de suelo, y esto por ahí, las empresas no sé si lo están tomando, si están pensando en tratar de buscar alguna solución a la compactación de suelo. Sí, yo creo que hay dos temas. Uno, que es la compactación de suelo, que es lo que ve el productor, si es que lo ve, o sea, capaz que lo ve cuando ya tiene un problema grave de compactación, porque son cosas medias ocultas, y que al momento de la cosecha o del picado, con el vértigo que genera, por asegurar el trabajo, se deja de lado. Y el otro tema que va de la mano, que es lo mismo, es la flotabilidad del equipo, que eso sí lo ve, porque te permite entrar a un campo antes porque el equipo flota más. Si flota más es porque compacta menos. Entonces, siempre tener un equipo que flote más, ya sea porque es más liviano o porque tiene mayor superficie pisada, se ve, se ayuda. Por eso, lo que es las Jaguar, sobre todo cuando vienen con las de la 960 en adelante, que son las más pesadas, vienen con este sistema que vimos de regulación de la presión inflado en el eje delantero y en el eje trasero. Y también hoy existe la posibilidad, que la última imagen que le puse, de las Jaguar con oruga, que eso amplía mucho también la superficie de picado como en la cosechadora, y disminuiría mucho la compactación y aumenta la flotabilidad. Ahora, en la picadora, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que siempre va con un camión al lado. Entonces, muchas veces de nada sirve tener una picadora con tanta tecnología si el compañero que va al lado, incondicionalmente, porque no es como la cosechadora, que podemos hacer un tramo con la cosechadora y descargar en un lugar más específico, no está acompañado. Entonces, ahí hay un punto que es bastante crítico, y que recién, yo creo que en los últimos 2 o 3 años, ha empezado a mejorar con los carros compactadores. Antes venían importados, después empezó a haber la producción nacional, y con las ruedas de alta flotación. Desgraciadamente hoy también estamos en un momento complicado de disponibilidad de ruedas de alta flotación en algunas medidas, pero creo que hoy, más que trabajar en la picadora, hay que hacer un trabajo importante con los fabricantes neumáticos en las medidas de los carros y de los camiones. Si uno va a un picador de alta performance, va a ver cómo tiene equipados los camiones. Un ejemplo, no hace falta ir a uno que tenga 5 picadoras. Hugo Cofanelli tiene todos sus camiones con alta flotación. Entonces, pero bueno, es un punto. Yo creo que hoy lo primero que hay que trabajar es el camión que va al lado. También cuidarlo, es decir, no usar esos neumáticos en forma constante, sino por ahí usarlos cuando en la época de trabajo. Muchas veces son camiones mixtos, hacen picado una época del año y hacen otra cosa en otra época del año. Usar los neumáticos solamente en el momento del picado, ver cómo se puede bajar los costos, porque es un costo importante. Un comentario: estamos todos hablando desde la República Argentina, es el año 2020, el mes de diciembre, y ya que estamos, como para anclar un poco la información, Federico, no sé si querés recordar en este momento cuánto vale un neumático para una picadora en la República Argentina, en este momento. Y en justo un momento donde está todo medio transgiversado y hay faltante de algunas medidas, se está empezando a normalizar de a poco, pero hubo un momento de faltante de medidas. Entonces los precios hoy, desgraciadamente, están muy sobrevaluados, pero normalmente un neumático de esas características está alrededor de los 200.000 pesos, de una picadora, ¿no? El delantero de una picadora, y podemos llegar hasta 300.000 pesos solamente porque hay poco stock, y bueno, crece mucho el uso.
Pero bueno, para mí donde hay que trabajar es en el tema de los neumáticos de los camiones. Creo que ahí sería clave en los camiones y bueno, y todo lo que es el desarrollo de los carros compactadores. 200.000 pesos argentinos, que en este momento la tasa de cambio en la República Argentina es de aproximadamente 90 pesos en el valor oficial por dólar. Un dólar, 90 pesos argentinos, y un dólar, si no me equivoco, entre 130 y 140 pesos en el mercado informal, como para que, si nos están escuchando desde otro país, tengan una comparación. Una última pregunta de parte del ingeniero Enrique Ver, de la agencia de Crespo, en la provincia de Entre Ríos. Buen día, Fede. Si no te entendí mal, vos mencionaste que en el maíz, cuando estaba en estado óptimo, alrededor del 40% de materia seca, lo recomendable sería estar cortando alrededor de los 20-25 centímetros, ¿no es cierto? Y en cultivos un tanto más pasados, la recomendación pasaría por bajar la altura de corte de manera de poder incorporar un poco más de agua. O sea que en la parte basal del cultivo habría mayor humedad, siendo que lo que se ve normalmente es que las hojas basales son las primeras que se entregan, que se secan. Claro, o sea, normalmente cuando el cultivo se pasa, o cuando está hasta en estado de cosecha, de granos, el agua se acumula en la parte basal de la planta, más allá que es agua física, digamos, no es el agua que está dentro de la parte vegetativa, porque es una zona de la planta que ya murió, pero normalmente en esa zona se suele acumular mayor humedad y mayor agua, y eso te puede llegar a aportar un beneficio para incrementar la compactación. Es el problema que vas a tener con un cultivo pasado, más allá de que carece calidad de fibra y todo lo nutricional que puede haber. Vos lo que tenés que solucionar en ese momento es la compactación, y muchas veces en época de sequía o cultivo, no de sequía, pero sobre todo en cultivos pasados, se trata de bajar hasta 15 centímetros para tratar de aprovechar esa incorporación de agua. No va a ser significativa y no te va a cambiar el estado de materia seca de la planta, eso no te lo va a cambiar. Lo que te va a hacer, te va a aportar un poquito más de humedad para lograr un poquito mejor de compactación. Gracias. Excelente. Les doy la opción de la última pregunta, si alguno lo quiere hacer. Si no, cierro yo tiro una pregunta a la mesa. Lo veo que está Diego ahí presente como representante de INTA en la parte de agricultura de precisión, y también está Federico, que en este momento pertenece a CLAS Argentina. Yo les atiendo a la sinceridad de cada uno de ustedes, y quiero que me digan de vuelta, sinceramente, en este momento en la República Argentina, ¿cuán lejos estamos y cuáles serían los factores que todavía hay que terminar de corregir en la República Argentina para lograr un correcto mapa de rendimiento en la cosecha de un cultivo forrajero? Yo últimamente no tengo muchos datos, no he visto, no tengo llegada no tengo acceso a mapas de rendimiento de forrajero. Tengo entendido que ha crecido muchísimo el mercado tecnológicamente, a eso me refiero, en las picadoras, en todas las marcas, ¿no? Hoy cualquier marca que uno nombre en el mercado tiene la tecnología apropiada y de calidad para hacer un mapa. Lo que sí hemos tenido experiencia, que recién también Federico nombraba, y había estado también presente José, una experiencia hace un par de años atrás, que fueron los inicios del mapeo de rendimiento en los que eran las picadoras de forraje, ahí en la provincia de Salta, en el inversor a juramento. Veíamos que era una actividad que no era tan ágil o tan simple de llevar a cabo como calibrar un monitor de rendimiento, en donde uno lo puede hacer de manera simple, con una tolva que tenga una balanza. Esto requería la necesidad de secar el forraje, ver cuánto porcentaje de humedad tenía, bueno, hacer unos chequeos bastante rigurosos, que supongo que en estos últimos años se han ido agilizando y actualmente debe ser un poco más fácil. Pero no he visto muchos mapas de rendimiento de picadora de forraje. Tengo entendido que también se está haciendo algo relacionado a lo que es
incorporar tecnología de drones, de imágenes, también como para definir momentos de cosecha. Entonces es una mezcla de tecnologías que ayudarían a definir momentos óptimos de picado y sumarle este registro de la cosecha sería el punto final, ¿no? El broche de oro a ese registro de la información. No sé, Federico, si vos tenés algunos datos referidos, ya que está más en el tema, en el día a día, si ves con cotidianidad el manejo de esa información o si simplemente es un accesorio que todavía no se le está sacando el provecho debido que se merece. Muy interesante, sí. Solamente un comentario, un paquete tecnológico, y a mí mientras lo escuchaba hablar el ingeniero Villarroel, yo pensaba en mis primeros años en el INTA, donde la única fuente de la información era el monitor de rendimiento de la máquina cosechadora de granos, y hoy en día la tecnología ha evolucionado a una velocidad tan alta que ya, como quien dice, no es solamente la máquina principal, la cosechadora o la máquina picadora con su monitor de rendimiento, sino, como decía el ingeniero Villarroel recién, tenemos drones de alta tecnología, se ha perfeccionado muchísimo el manejo y la interpretación de imágenes satelitales, sensores de infrarrojo cercano y de otros espectros. Entonces es todo ese paquete tecnológico que de vuelta también confluye toda su información en una sola herramienta, que puede ser un software, una computadora, información online en la nube, para que los tomadores de decisiones puedan justamente disponer de la información y decidir hacia el futuro de su explotación. ¿Federico? Sí, o sea, tomo lo último que decía Diego, es un paquete que está disponible en todas las picadoras. Siempre tradicionalmente las Jaguar se caracterizan, tienen hasta en la actualidad un ticket, entonces cuando uno desea imprimir un ticket, normalmente lo hace al finalizar un lote donde están las toneladas de materia verde, las toneladas de materia seca, que es un control, si queremos hacer un cobro específico, queremos ajustar los costos, es fundamental. Está creciendo mucho, cuando nosotros hablamos con Diego, quisimos hacer ese ensayo, hubo que buscar dónde ir a hacerlo porque había pocas picadoras que podían llegar a mapear, si bien la información siempre se registró, no generaban mapa, entonces eso fue en el año 2014, y fue justo antes de exportarlo José de Manfredi de Salta. Y hoy en día es muy demandado en los establecimientos grandes que pican grandes superficies, y todas las empresas de picadores tienen esa demanda, reciben picadores que, bueno, para ir a picar a determinado establecimiento o a determinada distancia, le exigen el mapa de rendimiento. Entonces, eso genera que el interés crezca. El punto fundamental es que, lo que decimos antes, si no hay un carro con balanza, o por ahí en Salta es más fácil, que hay muchos campos o fincas, como decía vos, José, en Santiago, en Salta, que tengan balanza cerca y se puede hacer. Pero con tener un carro que tenga la balanza, se simplifica todo, le das una precisión fundamental. Y después estaba lo que decía Diego también, que cada tanto hacer materia seca, secando la muestra, para no solamente determinar la materia verde, sino determinar la materia seca por hectárea. Pero aunque sea calibrando el monitor de rendimiento y determinando materia verde, ya que eso te da una precisión fundamental. Y después, cuando vos tengas el dato de materia seca, lo corroborarás y lo chequearás. Pero me parece que hoy lo que hay que hacer es romper la paciencia para que usen carros con tola, con balanza. Ese es el punto fundamental. Y el otro punto, que muchas veces se va a un campo chico, y cuando vos vas a un campo chico o un contratista de soja o de maíz va, y bueno, capaz que sea una superficie considerable, aunque sea un campo chico, y le exigen mapa. Normalmente cuando vos vas a un campo chico, haces un silo, capaz que le picas 30, 40 hectáreas, y el tipo, bueno, lo pierde el mapa, entonces ahí no le interesa. Pero todo esto, además de la información de precisión que te da, también sirve para ajustar todo, para tomar, lo que decimos antes, tomar decisiones en tiempo real, ver qué me están picando, ver qué me están cobrando,
Y eso hace todo el sistema más eficiente para los dos lados. Sí, creo que en la República Argentina, y esto se lo contamos a los que nos estén escuchando de otros países, creo que tenemos una idiosincrasia errónea todavía en este 2020, que es considerar que tecnológicamente la producción forrajera va retrasada con la producción granífera, que es altamente tecnificada en la República Argentina. Lo cual no debería ser así, porque le recordamos que en lo que es la producción de proteína animal, leche o carne, la alimentación eficiente compone entre el 70 y el 85% de los costos totales de la producción. Entonces, miren si no va a ser importante saber manejar justamente los insumos y recursos disponibles para la producción de alimentos para nuestro rodeo. Entonces, hay que trabajar justamente en, de alguna manera, equiparar tecnológicamente la producción forrajera, no solamente con genética, no solamente con manejo de pasturas, que eso lo tenemos y marcha muy bien, sino también con el manejo inteligente de los insumos y recursos, ¿no? Otro punto que me acordé es que en ese ensayo que hicimos con Tucho, con vos, Flaco, fue la primera vez que empezamos a mencionar las pérdidas que hay en la jirafa cuando le agarra el chorro al carro forrajero, porque nosotros, por un lado, detectamos lo que la máquina mide y por el otro lado detectamos lo que el camión pesaba, porque pesábamos todos los camiones. Entonces, ahí empezamos a ver que las pérdidas esas eran bastante importantes, y eso te empieza a dar cuenta, a medida que uno mide, empieza a darse cuenta de todas las cosas que hay para ajustar. Y otras cosas, que es tecnología que está disponible, que la tenemos que usar, pero las máquinas lo traen de serie, entonces es una pena que no es que le está. Capaz que cuando empezó con monitor de rendimiento, decía, che, hay que ponerle un monitor, y bueno, hoy la máquina eso lo trae de serie, y bueno, es una pena que no se aproveche el máximo. Otra cosa interesante también es que muchas de las máquinas, a pesar de la conectividad que tenemos en el país, en algunos casos no tenemos llegada al 100%, pero tenemos la posibilidad de tener la máquina constantemente monitoreada. Es la telemetría de la máquina, entonces la tenemos al instante, y esa posibilidad de saber que la máquina está bajo los parámetros ideales, que está generando un mapa de rendimiento óptimo para esa zona, para lo que fue ajustada, es muy importante. Y también, otro punto más que no es menor, que si bien, como decía Federico, la tecnología está disponible, es súper importante tener un operario o un personal capacitado para que la ejecute. A pesar de que la máquina está hoy en día automatizada, que está robotizada y que puede realizar ajustes de manera automática, es necesario que ese operario esté capacitado y sepa configurar la máquina, que va a ser el que le va a dar los parámetros ideales para los cuales la máquina se va a autorregular. Él le va a decir, mira, estos son los parámetros óptimos por los cuales vos tenés que regular para este tipo de picado, para esta humedad, para este material, pero los pongo yo, porque yo sé cómo está perdiendo la máquina, cómo es el cultivo, y a partir de ahí la máquina se va a autorregular para ser óptima para su trabajo. Y también las empresas que están ofreciendo este paquete tecnológico tienen que dimensionar de que están ofreciendo algo altamente de calidad. Entonces, tener un departamento, por ejemplo, de agricultura de precisión para asesorar lo que es forraje, para lo que es cosecha de grano, para lo que es dosis variable en siembra. Eso también es súper importante a la hora de vender esta tecnología. Bueno, muy bien. Y para cerrar, y solamente porque se está jubilando y el año que viene para que participe le vamos a tener que pagar honorario, Federico, en forma privada, le vamos a dar la última pregunta a una de las leyendas vivientes que tenemos en el equipo, que es el ingeniero Juan Marcos Giordano. Juan, para el cierre es tuyo para tu consulta. Bueno, no, imagínate que dentro de la parte de agricultura, que lleva muchos años ya incorporada a la agricultura de precisión, que es a donde se ha iniciado toda la actividad y en la siembra, yo hablo por el área central nuestra, ¿no? Productora de leche y algo de productora de grano. Estaremos en un 40% del uso de esa tecnología de la agricultura de precisión que se vaya incorporando.
ya la mayor parte de los técnicos asesores de la zona están trabajando y asesorando y utilizando los mapas de rendimiento, están empezando a ofrecer el servicio y a bajar información de las cosechadoras. Pero lo que está muy difícil es justamente, a pesar de que vienen muy buenas picadoras con toda la tecnología, el productor forrajero, el productor de leche, de bajar esa información y utilizarla por los asesores en esta parte. Tienen el trabajo de algún nutricionista que en la parte de producción de leche o de carne, pero digamos no está trabajando para nada con, salvo las producciones importantes y gente que ya tiene un grupo asesor más importante, pero de tambos ya de 5, de 10, 15 mil litros para arriba, pero los tambos de 2 o 3, 4 mil litros, digamos, tambos que hoy en día son los tambos chicos o medianos nuestros, de acá de la zona, hablo de producción diaria, no veo que haya hasta ese interés o hasta no sé si el conocimiento, o porque las máquinas que se utilizan en la zona tienen estos niveles de tecnología, pero no están bajando esa información. Yo no sé si se les cobra por darle esa información aparte, pero no creo que así sea, porque ya viene incluido con el paquete del picado. Sería cuestión de bajar la información con la tarjeta y ya está, pero no se está requiriendo, desgraciadamente. Ese era el comentario que quería hacerles. Bueno, ahí Sí, tenemos trabajo los técnicos de INTA. Exacto. Creo que ahí hay una parte de una difusión que se ha hecho, se ha explicado, se ha comentado, pero no sé, Federico, vos ahora que estás recorriendo bastante el área. Federico, No, breve para cerrar. Sí, lo mismo que decía tú, Ucho, que hoy la información, también de este año, con toda la telemetría, ya ni siquiera hace falta bajarle una tarjeta. Se ve en el celular y se puede reenviar, o en un PDF si quiere ver los datos en tiempo real, o mandarlo, digamos, hoy se ha digitalizado todo eso. Y, por ejemplo, en el caso de CLAS, los cursos hoy que hacen en la academia de todo lo que es agricultura de precisión son gratuitos porque son todos virtuales, que antes siempre tenía el costo de ir hasta un cativo. Y bueno, es como que, bueno, hay que difundir eso y lo que hablamos antes, sacarle el jugo, el provecho máximo a una picadora que hoy tiene un valor entre $500.000 hasta $1 millón, y la hectárea de picado tiene un costo significativo. Entonces, si no le sacas el jugo, y realmente es una falta de eficiencia fuerte. Pregunto, ¿hace falta un software especial para bajar la información o comprar un software especial de CLAS para bajar esa información? ¿Para que para el ver la productor o el información técnico no? asesor lo interprete? No, o sea, el contratista se la puede enviar al productor en un PDF y se lo puede mandar por WhatsApp para que vea los datos. Sí hace falta, los softwares específicos son para procesar la información, para generar después una prescripción, pero para ver la información en tiempo real, no. Bueno, creo que quedó contestado. Igualmente nosotros nos quedamos conectados un ratito. Como para cerrar, el agradecimiento, querido Federico, de parte de todo el equipo de mecanización y agricultura de precisión de INTA. Gracias por tu tiempo, muchas gracias. Hacer llegar el agradecimiento a CLAS Argentina, a tus coordinadores por brindarnos tu tiempo para estar hoy aquí. Y de vuelta, de parte de todo el equipo, muchas gracias a todos mis compañeros que estuvieron conectados en el día de hoy, en esta conversación en el taller de la maquinaria agrícola, la número 13 del año. Muchas gracias por sus respectivos tiempos. Esperamos, para los que nos estén escuchando, haber hecho un trabajo digno. Esto es algo que lo hacemos con mucho amor y que disfrutamos mucho. El año que viene volveremos seguramente, y como siempre decimos, lo hacemos humildemente y con todo cariño en memoria del querido ingeniero agrónomo Mario Bragaccini, nuestro coordinador allá en la experimental de Manfredi. Mario, como siempre, esto es dedicado
en tu memoria y en todas las cosas que nos inculcaste y nos enseñaste. Mi nombre es José Peiretti, yo hago silos, enos y máquinas para la Estación Experimental de Salta, en el noroeste de la República Argentina, y nos volveremos a encontrar, queridos amigos, en la próxima y última reunión en la conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola, la última del año, donde vamos a disfrutar de la presencia de dos referentes en lo que es conservación de forrajes y alimentación de ganado, como son el ingeniero Pablo Catani y la doctora Miriam Gallardo. Así que, queridos amigos, nos volvemos a encontrar próximamente y hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos.